autoridad. Recibimos ahora a la abogada Catherine Ampuero, que se hizo conocida por ser procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, que continúa, pero usted salió, me parece que alguna intención había de que no viera esos casos de cerca, pero no contaban con su tenacidad. Y ahora la tenemos acá para que nos ilustre sobre algunos aspectos jurídicos de la crisis política que estamos viviendo. Buenas noches, Catherine Ampuero. Muy buenas noches. El problema más urgente quizás es hallar un consenso para la salida de esta crisis, que aparentemente muchos sectores creen que no se resolverá mientras Pedro Castillo siga siendo presidente. ¿Qué prevé nuestra Constitución y nuestro marco normativo para que un presidente que haya violado la Constitución y que haya incurrido en casos de corrupción y sea objeto de tantas investigaciones fiscales pueda ser apartado? ¿Cuál es su punto de vista sobre esta pregunta, que es la pregunta central de nuestra situación política? Bueno, es evidente la vulneración a la Constitución que ha hecho el presidente de la República de una manera reiterada, de una manera sistemática, y que eso ya merece un juicio político. Juicio político que es competencia del Congreso de la República, no es competencia del Ministerio Público, no es competencia del Poder Judicial. Y el Congreso de la República, a través de este juicio político, puede inhabilitar al presidente de la República para el ejercicio de justamente de la función pública, y esta inhabilitación puede llegar hasta 10 años. Pero también hemos visto que hay muchos niños dentro del Congreso de la República, porque lo que se necesita en el Congreso son los votos, mandan los votos. Se necesita 87 votos y eso es lo que no se tiene. No se tienen los votos suficientes para lograr, por ejemplo, una vacancia por incapacidad moral permanente. Ya han sido 2 veces que se ha presentado este tipo de mociones. Y ambas no se lograron la votación correspondiente, ¿no? Ahora, dentro del Ministerio Público, efectivamente tenemos 5 investigaciones que están en curso. La fiscal está recabando mucho material probatorio. Hay personas que se han acogido al proceso de colaboración eficaz y son personas, escuchaba al presidente decir, pues son unos delincuentes, pero estos delincuentes, señor presidente Pedro Castillo, los ha nombrado usted en el ejercicio de la función pública. Son personas o fueron personas de su entera confianza, ¿no? Secretario General de la Presidencia, del ministro longevo Juan Silva y un sobrino carnal. A estos delincuentes, como él los llama, ha sido él quien los ha llevado a ocupar estos cargos, ¿no? Y ahora tiene que hacerse responsable de ellos. Y son ellos los que están colaborando en estos procesos de colaboración eficaz, brindando información, obviamente a cambio de beneficios, porque quien se acoge a un proceso de colaboración eficaz es una persona que ha cometido delitos, es un delincuente que se ve acorralado por los medios probatorios, entonces decide colaborar para obtener beneficios penitenciarios. Y en este caso ya lo estamos viendo no solamente con Karen López, que fue la primera en acogerse a este proceso de colaboración eficaz, ya lo estamos viendo ahora con Bruno Pacheco, y esperemos que en los próximos días se concrete lo que ya se venía diciendo a través de la abogada defensora del actual también prófugo de la justicia, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Silva, que es otra persona muy importante porque también formaba parte del entorno más cercano al presidente de la República y tiene información relevante, tiene información vital para corroborar todos los actos, ha hecho saber que no tiene ninguna prueba de que Pedro Castillo haya recibido coimas. Eso es lo que ha soltado el abogado. No sabemos lo que Juan Silva diga cuando se acoja, si se decide hacerlo, a la calidad de colaborador de la justicia, ¿no? Pero hay muchos que sostienen no hay una prueba. No hay una prueba. Es lo que dice él, que todo es inventado, que no hay prueba, que él no ha robado ni un centavo al pueblo. Dime tú, Fernando, ¿qué persona que está siendo acusada, a quienes se le ha imputado graves hechos de corrupción, en este caso también de crimen organizado, porque el presidente está investigado por crimen organizado, ha salido y ha dicho, sí, efectivamente, eso es verdad. Todos han clamado inocencia, empezando por Alberto Fujimori, con un soy inocente, que ha quedado en la historia. Grabado, ¿Qué tenemos con Toledo?
un prófugo de la justicia también, ¿no es cierto? También clama inocencia. Pedro Pablo Kuczynski también clamando inocencia. Alan García en su momento también clamando inocencia. Martín Vizcarra también clamando inocencia. El extinto también Castañeda Locio también clamando inocencia. ¿No es cierto? Todos ellos clamando inocencia. Susana Villarán, si bien es cierto, dijo, sí, he recibido, pero eso no es tratando de justificar, ¿no? O sea, no reconociendo que eso constituye un delito, ¿no? Y ahora también Pedro Castillo sigue la misma estrategia legal, que es negar los hechos imputados, y es parte de su derecho a la defensa, porque todo ciudadano tiene derecho a defenderse y tiene derecho a la no autoincriminación, y la no autoincriminación implica pues el decir soy inocente, como ha salido a decir. Tiene derecho al silencio también, que es el que ha ejercido ahora. Exacto. Porque no nos dijo, cuando salió, que no había contestado las preguntas, al revés. Tenía el aire triunfante de haber cumplido con su deber. Es su abogado, más adelante, que nos hizo saber que él se había presentado, había dado su nombre, sus datos, y después hizo una defensa genérica, pero a las preguntas no contestó. Es su derecho, pero ¿y cómo hace la justicia en ese caso? ¿Cómo continúa la fiscal ante una persona que no contesta las preguntas puntuales? Bien, en primer lugar, quiero empezar señalando la falta de coherencia entre el discurso que tiene el presidente Pedro Castillo para las plazas, ¿no? Sí. En el sentido de que señala siempre, voy a colaborar con la justicia, que mi gobierno es transparente. Y nos ha hecho creer que le ha colaborado, porque fue a la fiscalía, pero no nos dijo que no había contestado las preguntas. ¿No? Que su gobierno es transparente, que él no tiene nada que temer y que va a declarar cuando lo citen en el lugar que sea. ¿No es cierto? Es lo que ha dicho en el lugar y se ha vuelto a ratificar hoy día. Sin embargo, ese discurso porque no él guarda coherencia. Ser juzgado por rondas campesinas, ¿eh? Como dijo en algún momento que se remitía a la justicia de las rondas. Me parece que cuando dice en cualquier lugar puede se estar, refería para, puede para ser, él. puede ser, sí. Pero en los hechos se demuestra que no es así, porque cuando es citado por el Ministerio Público, como el día de hoy, pues ha guardado silencio, ¿no? Guarda silencio y si bien es cierto, todo investigado, incluido acá el presidente de la República, tiene derecho a guardar silencio, y este silencio no puede ser interpretado como que él está aceptando ser responsable de los hechos que se le imputan. ¿Cómo continúa la investigación cuando el imputado no quiere contestar? Pues tenemos muchos indicios. Podemos disponer la realización de otros actos de investigación, porque recordemos que él no es el único investigado, y también tenemos muchas testimoniales, muchas personas acogidas al proceso de colaboración eficaz. Se puede, por ejemplo, levantar el secreto de las comunicaciones, el levantamiento de la reserva tributaria, bursátil, disponer allanamientos, incautaciones, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de diligencias que puede realizar el Ministerio Público para corroborar su teoría del caso sin la necesidad de que la persona hable, porque el titular de la acción penal es el Ministerio Público y él es el que tiene la carga de la prueba. El Ministerio Público es el que tiene que probar que la persona es responsable. Si es que probase eso, ¿cuál es el paso siguiente? En el marco de nuestra Constitución hay ciertas inmunidades al presidente. ¿Qué es lo que es previsible? Supuesto que Silva no aparezca y confirma y aporte eventualmente una prueba, ¿qué hace la Fiscalía? Bueno, aquí el presidente de la República pues tiene el blindaje, llamémoslo así, la prerrogativa que está establecida en el artículo 117. ¿No? El 117 es muy claro cuando señala por qué cosas o por qué delitos puede ser acusado el presidente de la República, y allí no está el delito de lavado de activos, no está el delito de corrupción o crimen organizado. De incompetencia gubernamental. Pero el tema de la incompetencia y el tema de corrupción, así con esos serios elementos, con esos serios indicios, ya tipifica como una incapacidad moral permanente. Porque a mí me sorprende cuando dicen, por ejemplo, yo las considero desafortunadas las expresiones que tuvo la congresista Susel Paredes, que dijo, pues, el presidente podrá ser un corrupto, pero no es incapaz moral permanente. Señores,
todo corrupto es un incapaz moral Bueno, permanente. eso se puede Todo discutir, violador, no se todo puede aquel que discutir, comete un delito ya es un incapaz moral, ¿no? Lo de permanente es discutido. Hay una discusión en general sobre eso. Pero en este caso de Pedro Castillo, tan fácil. desde que ha ocupado el cargo, que viene siendo un año, está implicado en una serie de hechos de corrupción, ¿no es cierto? Sí, está implicado en varios hechos de corrupción. Y aquí, para la incapacidad moral, no hay necesidad de acreditar la comisión del delito con una sentencia. No, no es algo judicial. Por supuesto. Sino es confianza. ¿No? Porque si no, en ese caso, pues lo encontramos a la persona o al presidente de la República en un delito flagrante, como por ejemplo de violación sexual, como estaríamos viendo con él, ¿no? O de maltrato hacia la mujer. Entonces, ¿nos vamos a ver atados de manos? No, para eso existe pues esta causal de vacancia por incapacidad moral permanente que se deberá aplicar para casos como estos, porque si no nos vamos a condenar como país. ¿Es la única salida o es la más apropiada constitucionalmente o es la más breve? ¿Por qué insiste en la vacancia y no en lo que yo le pregunté sobre la capacidad que el Poder Judicial mismo tenga, como algunos abogados están sosteniendo, de suspender al presidente? Su opinión sobre esa vía. Yo creo que es más forzada. Abrir una ventana muy peligrosa. Bueno, que se puede aplicar. No, pero eso está en la Constitución. Nos guste o no, está en la Constitución. Lo otro no está en la Constitución. Para mí ya es una interpretación forzada que, como digo, se puede abrir una puerta para un ejercicio abusivo que puede darse también más adelante. Y yo tengo fe en que no siempre vamos a elegir mal como ciudadanos en unas elecciones y no vamos a tener siempre a un Pedro Castillo, ¿no? Pueden usar precedentes de ahora para sacar del poder a gente competente y con eso honesta. Que logramos mucha inestabilidad política, ¿verdad? Y hay otro procedimiento en marcha que este lunes dio un paso, que es el de la denuncia constitucional por traición a la patria, que sí es una de las 4 causales del artículo 117. ¿Su opinión sobre ese procedimiento? Si bien es cierto, es una causal que está contemplada en el artículo 117 y que por traición a la patria sí se puede acusar al presidente de la República, sin embargo, considero que los hechos que están tratando de tipificarlos como traición a la patria no se ajustan. ¿No? Para mí no existe esa tipificación. No estamos de acuerdo en nada. Entonces, quiero decir, las vías todas tienen opiniones divididas. Usted es partidaria de la vacancia, pero sabe que muchos otros no. Algunos son de la traición a la patria, usted veo que no. Entonces... Es que no podemos forzar las cosas. No es bueno forzarlo. Pero también la vacancia va a tener que ser forzada, porque los votos van a tener que ser conseguidos de alguna manera. Pero ahí forzada. Es cuestión de votos. Fácil no será. No, ahí es cuestión Fácil de no votos. será, pero habrá que... No. Yo creo que vamos a ir, tienen que ir por un tema de inhabilitarlo a través de un juicio político. La vacancia por incapacidad moral... sobre eso. ¿Qué significa inhabilitarlo por juicio político? Sí, lo de la vacancia efectivamente coincidimos en que es un tema de votos y aquí no tenemos los votos, ¿no? La causa está aprobada, ¿no? Encaja exactamente como el pie de la Cenicienta en el zapato, encaja, ¿no? Pero sin embargo no hay los votos. Entonces, el otro mecanismo es el juicio político, la vulneración a la Constitución. Y hablemos simplemente del tema de la transparencia. Eso se vio desde el caso Serratea, que hasta ahora, por cierto, no nos entregan la relación de visitantes. No, prometió que lo haría. Prometió que lo haría. Ahí hay una vulneración a la norma, hay vulneración a la Constitución política del Estado. Entonces el Congreso puede inhabilitarlo por ese juicio político, porque la conducta de Pedro Castillo... ¿Por qué se prioriza la vacancia y no este otro procedimiento? ¿Por qué parece usted mucho más encendida por la vacancia que este procedimiento que está usted diciendo que es viable? No, yo considero el juicio político. Para mí ese es el camino viable. ¿No? Porque no se necesitan los 87 votos de la vacancia por incapacidad moral permanente, que está muy difícil y con los niños que tenemos en el Congreso no lo vamos a lograr. Se necesitan muchos votos también porque no se cuentan los 30 También se necesitan, pero no tantos como el otro. O sea, es que se puede llegar. Y yo creo que lo que va a finalmente decidir un poco la balanza para tratar de convencer a estos congresistas son estas investigaciones que está realizando el Ministerio Público y lo está haciendo con mucha cautela, con mucha reserva, lo cual felicito porque está cuidando la información, porque se ha visto una desesperación de parte del Ejecutivo para entrometerse, para introducir
a personal de la Policía Nacional del Perú para que pueda tener acceso a esa información, sí, ¿no? Y con eso, pues, manejar las investigaciones. También hemos visto, y con mucha preocupación, todo un plan orquestado desde el Ejecutivo que apunta a desprestigiar a la fiscal de la Nación, sí, Patricia Benavides, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad que cuando tú desprestigias a la fiscal de la Nación, que es la que lleva a cabo las investigaciones, con eso te quieres quitar piso, quieres supuesto. desprestigiar las investigaciones que ella quiere, Catherine que está Ampuero, llevando a cabo, ¿no? muchas gracias por su presencia acá. Veo que no ha perdido para nada el entusiasmo y la energía en sus combates jurídicos, políticos, si cabe decir, y además que ha usado una metáfora que me pareció maravillosa cuando dijo que el comportamiento de Pedro Castillo correspondía a la figura de incapacidad moral permanente como el pie de la Cenicienta al zapato de López. Así que recogeremos esa metáfora. Muchas gracias por su presencia acá. Que tenga buenas noches, Catherine Ampuero, abogada y ex procuradora anticorrupción para el caso Lava Jato. Nada menos, no hemos hablado sobre eso, pero el tema está pendiente, está lejos de estar resuelto. O sea que la próxima vez, ojalá que disipada esta crisis. Con mucho gusto.